Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Otra entrega de este programa para analizar la economía dominicana, la economía caribeña, la economía latinoamericana, la economía mundial, la economía asiática, mercados de valores, situación económica de los países, aranceles. Y el tema dominante en la República Dominicana, evaluando hoy el primer trimestre del año 2025. Saludos, Esteban. Saludos, Alex. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en Colombia. Bueno, en una ocasión, Esteban, habían unas expresiones populares dominicanas de que mencionaban que el país estaba como el arroz de 8. Y el arroz de 8 hace mucho, porque el arroz depende si es premium, si es selecto, si es super selecto. Tienen diferentes precios. Pero no hay un tema que se haya mencionado más en el primer trimestre de 2020 que la aceleración del tipo de cambio incidiendo en la devaluación, la pérdida de valor del peso dominicano. Y al momento en que hacemos este programa, el dólar se cotizaba a 63,48. Cuando yo te comenté el tema fuera del aire, tú me dijiste, bueno, ese es un tema analizable, porque depende de la cantidad de dólares que tú vayas a demandar y además las condiciones de mercado. Yo creo que el tema dominante es, y lo hemos analizado tú y yo aquí, esa preocupante aceleración de la depreciación del peso dominicano en el primer trimestre de 2025. Sí, realmente eso es una situación que ha llamado ya la preocupación o la atención, para no decir la palabra preocupación, porque entonces te hablan de, no quieren mencionar la palabra preocupación los hacedores de opinión pública en materia económica. Pero los empresarios al momento en que estamos haciendo este programa, diferentes empresarios manifestaron preocupación y utilizaron la palabra preocupación. Pero preocupación. Por el tema. ¿Y por qué? Porque hay una situación, y es que no haya devaluación del peso, sino que la devaluación no puede ser de la forma acelerada como se está devaluando el peso dominicano frente al dólar en los primeros 3 meses de este año. Y cuando tú calculas la forma en que se está devaluando, si el ritmo de devaluación del primer trimestre continuara el mismo ritmo de devaluación en términos porcentuales del primer trimestre, si continuara en los 3 trimestres siguientes del año, terminaríamos el año con una tasa del dólar por encima del 70-1. Si siguiera ese mismo ritmo. Por lo tanto, la autoridad monetaria tiene que desacelerar o ralentizar un poco ese ritmo de devaluación que viene teniendo el peso. No es que deje de devaluarse, pero tiene que devaluarse menos. Siempre hablamos tú y yo aquí de que históricamente la depreciación es de un 3%. 3%. Luego terminó en el 2024 con el 5%. Que no pero fue entonces 5, cambió, que no fue 5. Fue mayor. Fue 5.9. Fue mayor. La devaluación del peso frente al dólar en el año 2024 fue 5.9. El Banco Central te dice que fue 5% porque se hace un promedio de las operaciones en efectivo, las operaciones de transferencia, y luego entonces toma como base su tasa de referencia y no como base la tasa real del mercado. Cuando tú revisas la tasa real del mercado de los bancos y de las agencias de cambio, te das cuenta de que la devaluación el año pasado fue de un 5.9. Esa fue la devaluación real. Y este año, entonces, llevamos un ritmo de devaluación muy acelerado, mucho más acelerado que el del año pasado, por lo tanto, pudiéramos terminar peor. No es bueno porque, si bien aquí no hay síntomas de que haya una crisis sistémica o una situación de que la economía se desplome de manera brutal, no, aquí no hay riesgo de crisis. Y hay que valorar esos elementos. Sí, exactamente, pero sí hay riesgo de que esa devaluación te impacte en la inflación, en los precios, porque ahora tú tienes devaluación el primero 3 meses del año. Posiblemente la mayoría de productos que se están comercializando a nivel de los mercados de consumo local, son productos que se compraron en diciembre, se compraron en octubre, noviembre del año pasado. Cuando las empresas comiencen a reponer inventario,
tomando como base el dólar, el precio del dólar del primer trimestre, obviamente que los precios van a comenzar a subir a partir del segundo trimestre del año. Sí. Entonces, ese aumento de precios se va a traducir, es inflación, y si es inflación, una inflación inducida por la devaluación monetaria. Entonces, a mí me da la impresión de que las autoridades monetarias del Banco Central están preocupados. Porque, aparte de eso, tú tienes que tomar en cuenta algo, Alex. Entre julio del año pasado y enero de este año, las reservas del Banco Central se redujeron en más de 3.000 millones de dólares. Y esa reducción se debió a que el Banco Central, como quiera, estaba inyectando dólares al mercado para tratar de controlar la devaluación. Pero eso fue hasta enero de este año. En enero, febrero entraron y aumentaron las reservas, que estaban en 12.000 millones. Y pico. A 14.000 y pico, porque entraron los recursos que se toman prestados para cubrir el déficit. Pero ahora tú te preguntas entonces, ¿cuánto está inyectando al mercado el Banco Central desde enero hasta marzo a los fines de tratar de controlar este ritmo devaluatorio? Que se le atribuye a factores externos, sí, por un lado sí pueden ser factores externos, pero por otro lado también hay factores internos. Además, cuando tú tienes factores externos, yo te pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. O sea, si tú tienes factores externos que te están provocando la devaluación de la moneda, tienes que tomar medidas internas a los fines de contener un poco eso. Porque si no hacemos nada, atento que son factores externos, entonces nos vamos a ir a la porra. Mira, yo dándole seguimiento al tema, veo que la mayoría de los economistas, muy prestigiosos por cierto, amigos nuestros, la mayoría, hablan fundamentalmente sobre el tema del alza de la tasa de interés en Estados Unidos. Pero ahí surge una interrogante muy importante. Solo la tasa de interés en Estados Unidos, pero también otra interrogante, que yo quiero inclusive que la desarrollemos con la profesionalidad que siempre nos caracteriza. ¿Es solo la estabilidad cambiaria en la República Dominicana exclusividad del Banco Central? Yo creo que no, que una serie de factores internos, exportaciones. Ahí, por ejemplo, llegan realmente los famosos dólares del turismo, todo a la economía dominicana. ¿Cuál es el impacto en el barrio de las remesas? Ahora, por ejemplo, que hay pronóstico en Estados Unidos de reducción del crecimiento de la economía menos de un 2% e inflación entre 2 y 3%, según un pronóstico de hace unos días que vi. ¿Qué aporta una considerable cantidad de utilizadores de dólares? ¿Cuántos dólares aportan? Sencillamente son mayores demandantes. Entonces, aquí hay demasiado cosas que analizar, pero además el incremento del dólar por encima de la tasa que aparece para el presupuesto del año 2025, 63,11. ¿Cuál es el impacto de esa diferencia hacia arriba por encima de los 63,11? Para el pago de la deuda pública con los intereses, ¿cuántos dólares vamos a tener que demandar? Si no tuviéramos subsidiando los precios de los combustibles, ¿a cuánto subirían los precios de los combustibles? En función del alza del dólar. En función del alza del dólar. Porque ellos lo publican, la fijación de los precios. Compramos el dólar a tanto. Este es un temita muy complicadito, ¿eh? Sí, es complicado. Por eso te digo que me imagino que las autoridades monetarias deben estar atentas a esa situación. No hay que crear alarma, no hay que sentirse tampoco como que estamos en una situación de guerra económica. Exactamente, pero sí hay que prestar atención. Y yo insisto en los precios, o sea, porque al final tú le dices a la gente en la calle, bueno, mira, que el dólar está subiendo, ¿qué te parece? Y te dice, bueno, si está subiendo, hasta que no lo sufren con los precios. Entonces, cuando lo sufren con los precios, que entonces te dicen, espérate, ¿y qué es lo que está pasando? Ah, bueno, eso es por la devaluación monetaria, eso es porque el dólar se está incrementando en el mercado local. Y tú hablabas de factores que tienen que ver con generadores de divisas, pero eso lo que hace es que sustenta los fundamentos macroeconómicos. Ustedes oyen hablar a las autoridades que te dicen, no, porque los fundamentos macroeconómicos son sólidos y por eso no hay riesgo de crisis. Es verdad, porque hay suficientes reservas internacionales, porque hay generadores de divisas, las fuentes de generación de divisas se mantienen, entonces nosotros tenemos una balanza de pago y un déficit de cuenta corriente que es manejable en términos a nuestros fundamentos macroeconómicos.
Ahora, eso no te implica que haya una disponibilidad de dólares en el mercado acorde con la demanda que está teniendo el dólar. ¿Qué tantos pesos se están convirtiendo a dólares por parte de sectores económicos que consideran que tienen que apostar a una moneda fuerte? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tantos dólares están circulando en la economía dominicana, formal e informal? A mí no me gusta mucho la generación de divisas del turismo, porque siempre la generación de divisas del turismo como que te abultan la cosa. O sea, como que hay mucho bulto con los dólares del turismo. Que tú dices, bueno, que vamos a generar, que el turismo generó el año pasado exactamente 11 mil millones de dólares. Entonces, bueno, por 11 mil millones de dólares, ¿Dónde están los 11 mil millones de dólares? ¿Tú entiendes? ¿Dónde están? ¿Dónde están en el sentido de que, bueno, ¿qué de esa cantidad de dólares estuvo circulando en el mercado local? ¿Qué porcentaje, qué proporción? Cuando la mayoría de gente que viene al país compra paquetes turísticos desde fuera, y cuando compran el paquete lo pagan desde fuera. ¿Qué llega de eso que se compra desde fuera a través de la vía electrónica? Lo que viene llegando aquí es lo que se le paga a los empleados de los hoteles, lo que se le paga a los suplidores de los hoteles, que son suplidores locales, y lo que traen en su bolsillo los turistas para hacer algunos gastos, que no es mucho, porque la mayoría del turismo en República Dominicana es todo incluido. Entonces el turista cuando viene no gasta mucho, porque el turista viene y ya pagó. Tampoco gasta mucho el de la bulla de los cruceros. Está bien que los cruceros impactan la economía, pero la mayoría no sale a la calle. A la calle. Los cruceros, el impacto de los cruceros es muy insignificante. O sea, el impacto económico de los cruceros es muy bajo. O sea, el crucero te sirve para tú mostrar que, bueno, están llegando cruceros, pero en términos económicos, por eso tú te das cuenta que las autoridades no te lo miden. No te dan una medida de cuánto se generó en términos de crucero. ¿Por qué? Porque tú tienes que calcular cuánto bajan del barco, cuánto compran algún tipo porque cuando un crucero llega al barco, a Puerto Dominicano, si de ese crucero no bajan turistas, automáticamente eso no tiene ningún tipo de impacto en la economía. Nada, pero nada de nada. El impacto lo tiene si esos turistas bajan y compran y consumen algún tipo de producto. ¿Tú sabes qué? Si no, entonces no tiene impacto. ¿Tú sabes qué sí tiene impacto? Por ejemplo, los turistas de Puerto Rico que se montan en el ferry, vienen con su dinero en efectivo a durar 15 días aquí. Muchos alquilan de esas propiedades que que no pagan los impuestos. Airbnb, exactamente. Y comienzan a comer comida, plato del día, el taxista. Eso consumo. Y los dólares que dejan cuando cambian los dólares por peso. Pero cuando tú calculas qué proporción porcentual de los turistas que nos visitan hacen eso, entonces te das cuenta de que no es mucho. No es mucho. Entonces esa generación de divisas es una generación de divisas un tanto... Ya no se recuerda, mira, ya no se menciona mucho, escúchame Esteban, el impacto que tenía antes los puertorriqueños en el turismo dominicano que venían al Festival del Merengue, a esto, que lo otro, como que ha bajado. Yo tengo mucho tiempo que no veo un titular y un trabajo periodístico. La situación económica de los boricuas también, que ha provocado una gran migración. Y el turismo hay que replantearlo aquí para atraer otros públicos diferentes que vengan directamente aquí. Claro. Y aún así, como te dije, en cuanto a la generación de divisas, aún que vengan muchos turistas, en cuanto a la generación de divisas de manera directa, eso no es un asunto que tú puedas cuantificar como se cuantifican, por ejemplo, las remesas, que las remesas sí entran, el dinero entra aquí. Esos dólares entran aquí. Pero el del turismo, ese dinero no necesariamente entra más que, repito, lo que se paga de manera formal a los suplidores de los hoteles y a los empleados de los hoteles. Porque la gente compra su paquete turístico fuera del país. Se lo compró fuera del país, entonces el turoperador, a través de la empresa hotelera,